Así que tú eres el famoso marido de Rebecca que se queda en casa haciendo qué, exactamente. La pregunta cortó el aire del comedor como una navaja afilada. El ejecutivo que la formuló, Travis Mitchell, director financiero de Pinnacle Corp, sonrió con esa arrogancia típica de quien nunca ha sido cuestionado por nada. Yo estaba sentado en la mesa principal del Hotel Grandview, rodeado por los compañeros de trabajo de mi esposa, con el traje que ella había elegido para mí, algo discreto para no llamar la atención, fueron sus palabras. La lámpara de cristal que colgaba sobre nosotros reflejaba las risas que comenzaron a resonar en la mesa cuando Travis hizo su pregunta venenosa. John se queda en casa ocupándose de las inversiones de la familia, respondió rápidamente Rebecca, con el rostro sonrojado por la vergüenza. A pesar de defenderme, su voz tenía ese tono apologético que yo conocía muy bien. El tono de quien se siente obligada a justificar la existencia de su marido. Travis se rió a carcajadas, agitando su whisky de $50. Inversiones. ¡Qué interesante! ¿Y cómo van esas inversiones, John? Comprando y vendiendo acciones por el móvil mientras ves Netflix. Toda la mesa estalló en carcajadas. El director general de la empresa, Gregory Walsh, aplaudió como si Travis hubiera contado el chiste del siglo. Linda Harrison, directora de recursos humanos, le susurró algo a su compañera, lo que las hizo reír aún más. Y mi esposa desde hacía 15 años bajó la mirada hacia su plato, deseando claramente estar en cualquier otro lugar menos allí. Me llamo John Mitchell, tengo 42 años y, en ese momento, rodeado de personas que me veían como un parásito social, mantuve el rostro impasible mientras catalogaba mentalmente cada rostro que se reía de mi humillación. Lo que ellos no sabían es que yo no estaba allí como acompañante tolerado de una esposa exitosa. Estaba allí observando de cerca a las personas que trabajaban para mí. En realidad, respondí con calma, cortando un trozo de salmón que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un día, últimamente me he centrado más en las adquisiciones. Empresas enteras, ya sabes cómo es. Travis casi escupe el whisky. Empresas enteras. Tío, eres muy gracioso. Rebecca, ¿dónde has encontrado a este cómico? Lo que Travis Mitchell, director financiero de Pinnacle Corp, no sabía es que 3 meses antes había adquirido, a través de mi sociedad de cartera, Phoenix Capital Management, exactamente el 68% de las acciones de la empresa en la que trabajaba. Donde todos ellos trabajaban. La misma empresa que mi esposa creía que era su gran logro profesional, el lugar donde finalmente había encontrado reconocimiento después de años de ser subestimada en otras corporaciones. Rebecca no sabía que cada ascenso, cada aumento de sueldo, cada proyecto importante que recibía, había sido cuidadosamente orquestado por mí a través de memorandos enviados anónimamente a Gregory Walsh. Durante 15 años de matrimonio, ella me había presentado a sus amigos y colegas como mi marido, John, siempre con esa sonrisa forzada que decía claramente, sé que no parece gran cosa, pero es lo que tengo. 15 años escuchando comentarios sobre cómo se merecía a alguien más ambicioso, más a su altura. 15 años siendo tratado como un accesorio prescindible en la vida de una mujer a la que amaba, pero que claramente se avergonzaba de mi presencia. Gregory, dijo Travis, volviéndose hacia el director general, tienes que oír esto. John dice que compra empresas enteras. Tío, me duele el estómago de tanto reír. Gregory Walsh, un hombre de 55 años con el pelo gris perfectamente peinado y un ego del tamaño de un rascacielos, me miró con esa misma sonrisa condescendiente que utilizaba cuando hablaba con los becarios. John, no te lo tomes a mal, pero creo que Travis tiene razón. Quizás deberías plantearte buscar algo más concreto. Rebecca se merece una pareja que esté a su mismo nivel profesional. El silencio que siguió fue mortal. Rebecca se quedó blanca como el papel. El resto de personas en la mesa dejaron de masticar para no perderse la respuesta. Incluso los camareros que servían las mesas cercanas aminoraron el paso para escuchar. 15 años de matrimonio, y mi suegro tenía razón cuando dijo, el día de nuestra boda, que Rebecca algún día se cansaría de mantener a un hombre sin ambición. Tragué saliva lentamente, dejé el tenedor al lado del plato y sonreí. Tienes toda la razón, Gregory. Rebecca realmente se merece a alguien de su mismo nivel. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede a continuación te mostrará exactamente lo que significa estar al mismo nivel que alguien. Pero mientras Gregory Walsh sonreía triunfante, creyendo que me había puesto en mi lugar, yo ya estaba redactando mentalmente el primero de muchos correos electrónicos que llegarían a su bandeja de entrada a la mañana siguiente. Correos electrónicos que comenzarían con
como nuevo accionista mayoritario de Pinnacle Corp. Lo que Travis Mitchell no sabía sobre mí era tan extenso como su propia arrogancia. Director financiero de Pinnacle Corp desde hacía solo 3 años. Había llegado a la empresa como consultor externo contratado para modernizar los procesos, pero rápidamente se había establecido como la mano derecha de Gregory Walsh. Travis tenía 45 años, el pelo perfectamente peinado con gel caro y vestía trajes italianos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Su especialidad era hacer que los demás se sintieran pequeños mientras él crecía a su costa. En serio, Rebecca, continuó, inclinándose hacia mi esposa con esa sonrisa depredadora que había visto docenas de veces en reuniones corporativas, tienes que dejar de avergonzarte de tu marido. Aquí todo el mundo entiende que no todos pueden tener éxito. Rebecca esbozó una risa nerviosa, con las manos temblorosas mientras sostenía la copa de vino. Durante 15 años de matrimonio, había visto esa expresión muchas veces, la expresión de alguien que ama a una persona pero se avergüenza de ella en público. John es mucho más de lo que parece, respondió débilmente, pero incluso su defensa sonó como una excusa. Linda Harrison, la directora de recursos humanos, decidió unirse a la diversión. Debe de ser difícil para un hombre quedarse en casa mientras su mujer trabaja, especialmente en una empresa como la nuestra, donde el éxito es tan evidente. El comentario provocó más risas alrededor de la mesa. Mantuve mi expresión neutra, pero mentalmente estaba catalogando cada rostro, cada nombre, cada persona que encontraba divertido humillarme. Gregory Walsh carraspeó, preparándose claramente para el golpe final. John, no pretendo ser cruel, pero Rebecca se merece a alguien que entienda el mundo en el que se mueve. Alguien que pueda ser un verdadero compañero en su ascenso profesional. Quizás deberías plantearte volver a estudiar, sugirió Travis, fingiendo preocupación. Hacer un curso técnico, aprender un oficio. Nunca es tarde para empezar, incluso a los 40 y... ¿Cuántos años tienes? 42, respondí con calma. 42. Travis aplaudió como si hubiera descubierto algo fascinante. Perfecto. Aún estás a tiempo de dedicarte a las ventas, tal vez. O quizá de conductor de aplicación. Es flexible, puedes trabajar desde casa. La mesa volvió a estallar en carcajadas. Incluso Rebecca sonrió, aunque sus ojos mostraban un malestar genuino. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi carrera desde casa había comenzado exactamente 8 años antes, cuando heredé $2.600.000 de mi abuelo. Mientras Rebecca creía que había invertido el dinero en fondos conservadores, yo había utilizado cada centavo para crear Phoenix Capital Management. 8 años construyendo posiciones, adquiriendo participaciones, comprando empresas en dificultades y reestructurándolas. 8 años siendo invisible en el mundo empresarial mientras me convertía en uno de los inversores más influyentes de la región. Y 3 meses antes, cuando Pinnacle Corp había enfrentado la peor crisis financiera de su historia, con acciones en caída libre y una quiebra inminente, había sido mi empresa, Phoenix Capital Management, la que había ofrecido el paquete de rescate que salvó todos sus puestos de trabajo. El 68% de las acciones de la empresa, adquiridas por una fracción de su valor de mercado durante la crisis. El Consejo de Administración había aprobado la transacción en una reunión de emergencia que duró menos de 2 horas. Gregory Walsh pensaba que estaba negociando con un consorcio de inversores de Nueva York. Travis Mitchell creía que unos multimillonarios anónimos habían decidido apostar por el potencial de crecimiento de la empresa. Rebecca lo celebró durante días cuando supo que la empresa se había salvado de la quiebra. No sabía que el hombre responsable de preservar el trabajo de sus sueños era el mismo al que le daba vergüenza presentar en eventos sociales. John, estás muy callado, observó Linda Harrison, inclinándose para mirarme mejor. Te ha comido la lengua el gato, como se suele decir. Solo estoy asimilándolo todo, respondí, dando un sorbo al vino que costaba más de lo que algunas personas gastaban en comida a la semana. Travis se rió a carcajadas. Eso es. Aprende de los verdaderos profesionales. Quizás algún día entiendas cómo funciona el mundo real. El mundo real. Si él supiera. Durante los últimos 3 meses, había recibido informes detallados sobre cada movimiento de la empresa. Como accionista mayoritario, tenía acceso a todas las decisiones financieras, todos los informes de rendimiento, todas las estrategias de crecimiento. Sabía que Travis había inflado sus cifras de rendimiento en el último trimestre. Sabía de los bonos no autorizados que se había aprobado a sí mismo. Sabía de la cuenta de gastos corporativos que utilizaba para financiar su extravagante estilo de vida. Y lo más importante,
sabía exactamente cuánto tiempo le llevaría sustituirlo por alguien más competente y menos arrogante. Rebecca, dijo Gregory Walsh, levantando su copa para brindar, por una mujer que entiende lo que significa trabajar duro y rodearse de las personas adecuadas. Todos levantaron sus copas. Rebecca se sonrojó por el cumplido, recibiendo por fin el reconocimiento que se merecía, aunque no sabía que cada ascenso, cada proyecto importante, cada oportunidad destacada había sido cuidadosamente orquestada por mí a través de memorandos anónimos y sugerencias sutiles al consejo. Y John, añadió Travis con una sonrisa maliciosa, porque finalmente descubras qué quieres ser cuando seas mayor. Más risas. Más humillación pública. Pero mientras ellos reían, yo ya estaba redactando mentalmente el correo electrónico que llegaría al escritorio de Gregory Walsh a la mañana siguiente. Un correo electrónico de Phoenix Capital Management solicitando una reunión de emergencia para discutir cambios en la estructura ejecutiva de la empresa. Cambios que comenzarían con una investigación completa de la contabilidad de Travis Mitchell. Y cuando terminé mi vino y sonreí a la mesa de ejecutivos que pensaban que me habían puesto en mi lugar, sabía exactamente cuándo cada uno de ellos descubriría quién controlaba realmente sus vidas profesionales. La respuesta era, muy pronto. El silencio en el coche durante el trayecto a casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rebecca conducía con los dedos apretados sobre el volante, sus nudillos blancos reflejaban la tensión que había comenzado durante la cena y que ahora parecía llenar cada centímetro del BMW que había comprado con su primera bonificación en Pinnacle Corp. John, al menos podrías haber intentado defender nuestra situación, dijo finalmente cuando estábamos a 3 manzanas de casa. Su voz tenía ese tono cauteloso que yo conocía muy bien, el tono de alguien que anda con pies de plomo, pero decidido a decir su verdad. ¿Defenderla cómo exactamente?, pregunté, sin apartar la vista de la ventana. Las casas del barrio pasaban en un borrón de céspedes perfectamente cortados y luces de porche que prometían la vida doméstica que yo había intentado construir durante 15 años. Ya sabes, explicar tus inversiones con más detalle. Demostrar que entiendes el mercado financiero. Travis estaba claramente provocando, pero tú te quedaste allí sentado como si fuera un desempleado inútil. Rebecca suspiró, un largo suspiro que llevaba 15 años de frustraciones no expresadas. No es eso lo que quería decir. Pero fue exactamente lo que pensaste. Llegamos a nuestra casa en Maple Street, una colonial de 2 pisos que Rebecca siempre presentaba a las vecinas como nuestra mayor inversión conjunta, aunque el pago inicial había salido íntegramente de la herencia de mi abuelo. Las luces automáticas del jardín se encendieron cuando ella estacionó en la cochera, iluminando el camino hacia otra noche de silencio educado y distancia creciente. John, tienes que entender mi posición, dijo después de que entramos en la sala de estar, se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá de cuero que había costado más que algunos coches. Trabajo con estas personas todos los días. Gregory va a ser ascendido a director general regional la semana que viene. Travis está siendo considerado para vicepresidente. Son mi red profesional. Y yo soy tu marido. Sí, y necesito que seas un marido que me ayude, no que me avergüence. La palabra avergonzar flotó en el aire entre nosotros como humo tóxico. Durante 15 años de matrimonio, me había acostumbrado a pequeñas humillaciones. Las presentaciones en las que decía, este es mi marido, John, con esa sonrisa forzada. Las fiestas en las que me dejaba solo mientras hablaba de trabajo, con sus colegas durante horas. Los comentarios sutiles sobre cómo debía encontrar mi pasión, o pensar en volver al mercado laboral. Pero, avergonzar, era una palabra nueva. Una palabra definitiva. Rebecca, comencé, con una voz más tranquila de lo que me sentía, ¿sabes por qué me casé contigo? Me miró con esa expresión de alguien que no estaba preparado para esa conversación en ese momento, especialmente después de una cena en la que su marido había sido ridiculizado públicamente por sus superiores. Porque tú me veías. No como un MBA de Northwestern o como una prometedora analista financiera, sino como una persona completa. Te reías de mis chistes malos, me buscabas después de las reuniones difíciles, decías que yo era tu compañero en todo. John. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a buscarme después de una reunión difícil? El silencio que siguió respondió a mi pregunta. En ese momento sonó su teléfono, rompiendo la tensión como un martillo sobre cristal. El nombre, Travis Mitchell, apareció en la pantalla y ella me miró con expresión de disculpa antes de contestar. Hola, Travis. Sí, acabamos de llegar a casa. No, todo va bien.
John entiende cómo son estas situaciones corporativas. La observé hablar durante 15 minutos sobre estrategias de crecimiento, proyecciones de beneficios y la reunión del lunes que definiría el futuro de la división. Su voz cobró vida de una manera que no había oído en años. Energía, pasión, determinación. Cuando finalmente colgó, ya había tomado mi decisión. Rebecca, tengo que contarte algo. John, estoy cansada. ¿Podemos dejarlo para mañana? No. Algo en mi tono la hizo mirarme con atención por primera vez en toda la noche. Mirarme de verdad, no solo mirar a través de mí hacia algún punto en el futuro en el que yo fuera menos incómodo para su carrera. El lunes por la mañana, Gregory Walsh recibirá un correo electrónico de Phoenix Capital Management solicitando una reunión de emergencia. Vale, y... Phoenix Capital Management es mi empresa, Rebecca. Soy el accionista mayoritario de Pinnacle Corp. El 68% de las acciones. Parpadeó 3 veces, como si estuviera procesando una ecuación matemática compleja. Eso no tiene sentido. Phoenix Capital es una empresa de Nueva York. Un consorcio de inversores. Un inversor. Yo. John, eso no tiene gracia. Me levanté y caminé hacia mi oficina en casa, una pequeña habitación que Rebecca siempre llamaba el espacio de John, con el mismo tono que alguien usaría para describir un pasatiempo inofensivo. Abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de nuestra luna de miel, una caja fuerte que ella asumía que solo contenía nuestros pasaportes y algunas joyas heredadas. Volví a la sala con una carpeta de cuero que contenía 8 años de documentación financiera. Contratos de adquisición, informes de auditoría, correspondencia con abogados y un documento específico, el acuerdo de compra del 68% de las acciones de Pinnacle Corp, finalizado 3 meses atrás, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Rebecca hojeó los documentos con una expresión de incredulidad cada vez mayor. Sus manos temblaban ligeramente cuando llegó al informe financiero que mostraba el patrimonio neto de Phoenix Capital Management, $147 millones. ¿Cómo? La herencia del abuelo no fue solo 2,5 millones, Rebecca. Fueron 2,5 millones al año, durante 20 años, de regalías por patentes que había registrado en los años 70. Patentes de componentes electrónicos que se convirtieron en fundamentales para la industria de las telecomunicaciones. Ella seguía hojeando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Durante 8 años, mientras tú pensabas que yo estaba encontrándome a mí mismo, o explorando mis pasiones, yo estaba construyendo un imperio de inversiones. Comprando empresas en dificultades, reestructurándolas, vendiéndolas. Phoenix Capital tiene participaciones en 17 empresas diferentes, además de controlar por completo Pinnacle Corp. ¿Por qué nunca me lo contaste? La pregunta que había esperado durante 15 años. La pregunta que resumía todo lo que estaba mal entre nosotros. ¿Por qué dejaste de preguntarme por mi vida en el 3er año de nuestro matrimonio? Porque cuando intentaba hablarte de mis proyectos, cambiabas de tema para contarme alguna presentación importante que estabas preparando. Porque durante 12 años, cada vez que alguien te preguntaba a qué se dedicaba tu marido, respondías, John se está descubriendo a sí mismo, con esa sonrisa que significa, por favor, no preguntéis más detalles. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que finalmente estaba comprendiendo la magnitud de lo que había perdido por no prestar atención. John, yo no lo sabía. No quisiste saberlo. Esa noche, tumbado en la cama junto a una mujer que había dormido conmigo durante 15 años, pero que nunca me había conocido realmente, terminé mentalmente los últimos detalles del plan que había empezado a gestarse durante la cena. Travis Mitchell me había llamado desempleado. Gregory Walsh había sugerido que yo no estaba al nivel de mi esposa. Ambos se habían reído de la idea de que yo tuviera alguna relevancia en el mundo empresarial. El lunes descubrirían exactamente quién había salvado sus puestos de trabajo. Y lo que es más importante, descubrirían quién podía acabar con sus carreras con una sola reunión del consejo. Pero antes de eso, Rebecca tendría que enfrentarse a una verdad aún más dolorosa. Durante 15 años, había estado casada con el hombre más poderoso de la empresa en la que trabajaba y había perdido por completo esa conexión por estar demasiado ocupada avergonzándose del cómo para llegar a conocerlo realmente. El móvil que tenía en la mesita de noche marcaba las 2:43 de la madrugada cuando empecé a escribir el primero de varios correos electrónicos que cambiarían no solo Pinnacle Corp, sino toda la industria local. El asunto del primer correo electrónico era sencillo: Phoenix Capital Management,
solicitud de auditoría ejecutiva inmediata. El contenido sería aún más directo. El lunes llegó con un cielo gris que parecía presagiar cambios. A las 5:15 de la mañana, ya estaba en mi oficina en casa, con 3 tazas de café consumidas, rodeada de documentos que Rebeca nunca había visto en 15 años de matrimonio. El primer correo electrónico fue directo al grano. Destinatario, Gregory Walls. Asunto, Phoenix Capital Management, reunión ejecutiva urgente, lunes, 9 en punto. El texto era clínicamente preciso, sin revelar nada más de lo necesario, pero con la autoridad suficiente para garantizar que cancelara cualquier compromiso que tuviera. El segundo correo electrónico era más elaborado. Iba dirigido al Consejo de Administración de Pinnacle Corp y solicitaba una auditoría completa de todos los gastos ejecutivos de los últimos 18 meses. Como accionista mayoritario, no solo tenía el derecho, sino también la obligación fiduciaria de garantizar que los recursos de la empresa se utilizaran adecuadamente. Rebeca se había ido a trabajar sin despertarme, dejando solo una nota en la cocina: tenemos que hablar cuando vuelva. Su letra, normalmente elegante, estaba temblorosa. 15 años de certezas se habían derrumbado en una sola noche. A las 7:30, sonó mi teléfono. Victoria Chen, la abogada corporativa que había estructurado la adquisición de Pinnacle Corp 3 meses atrás, llamaba desde su oficina en Manhattan. John, recibiste mi análisis de las irregularidades financieras. Lo estoy revisando ahora, respondí, hojeando el informe de 230 páginas que había llegado por correo electrónico a las 6 de la mañana. Travis Mitchell ha sido más descuidado de lo que imaginábamos. Descuidado es un eufemismo. Lleva 2 años utilizando la tarjeta corporativa para gastos personales. Anoche cenó por $700 en L. Bernardin, clasificado como reunión con posibles inversores, pero el restaurante confirmó que solo estaba con una acompañante. Sonreí, recordando la arrogancia de Travis en la cena del viernes. Mientras se burlaba de mí por no tener una carrera real, estaba literalmente robando a la empresa que yo controlaba. ¿Y Gregory? Peor. La semana pasada se aprobó un bono por rendimiento de $300,000 sin consultar al consejo. Técnicamente, es una violación de los estatutos de la empresa y puede constituir una apropiación indebida. A las 8:45, aparqué mi Tesla en la plaza reservada para visitantes del edificio de Pinnacle Corp. El mismo edificio en el que Rebeca había trabajado durante 5 años, el lugar donde había encontrado un propósito y reconocimiento, sin saber que cada oportunidad había sido cuidadosamente orquestada por el marido que la avergonzaba. La recepcionista me miró con curiosidad cuando mencioné que tenía una reunión con Gregory Walls. «Señor Mitchell, no lo tengo en la agenda del señor Walls para hoy». «Él me recibirá», respondí con calma. Gregory apareció en el vestíbulo en menos de 5 minutos, claramente confundido, pero tratando de mantener la compostura ejecutiva. Llevaba un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, su cabello gris perfectamente peinado, la postura de alguien que nunca había sido desafiado profesionalmente. «John, qué sorpresa. El correo electrónico de Phoenix Capital, ¿los representas?» «Yo soy ellos». Su expresión cambió como si alguien hubiera reescrito sus rasgos con un borrador. Confusión, luego incredulidad, luego una especie de pánico controlado que sienten los hombres poderosos cuando se dan cuenta de que han perdido por completo el control de la situación. Subimos a su oficina en el piso 32, la misma oficina donde Rebeca había celebrado cada ascenso, cada proyecto exitoso. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero Gregory apenas miraba hacia afuera. Sus ojos estaban fijos en los documentos que yo había esparcido sobre su escritorio de caoba. «Esto no puede estar correcto», murmuró, hojeando los papeles de la adquisición. «Phoenix Capital es un consorcio de inversores de Nueva York. Hemos hecho nuestras averiguaciones. Investigaron lo que yo quería que investigaran. Sociedades ficticias, direcciones comerciales, abogados que nunca mencionaron mi nombre. Durante 3 meses, negociaron conmigo a través de intermediarios sin saber que estaban hablando con el marido desempleado de Rebeca. Si estás siguiendo este increíble giro de los acontecimientos, no te pierdas lo que sucede cuando el jefe descubre quién manda realmente en la empresa. Suscríbete para ver cómo se desarrolla esta historia de venganza empresarial». Gregory se levantó de la silla y se acercó a la ventana, como si la vista pudiera ofrecerle alguna salida a su situación. «¿Por qué? ¿Por qué comprar nuestra empresa?» «Al principio, porque estaban en quiebra y yo vi potencial de ganancias. Pinnacle Corp tiene una tecnología sólida, clientes leales,
pero una gestión incompetente. Era una inversión obvia. ¿Y ahora? Ahora es algo personal. Se dio la vuelta y pude ver en su rostro la misma expresión que Travis había mostrado el viernes, arrogancia mezclada con desesperación, el intento de recuperar algo de control sobre una situación que se le había escapado por completo de las manos. John, resolvamos esto como hombres de negocios. ¿Quieres beneficios? Podemos reestructurar los términos del acuerdo. ¿Quieres una mayor participación en la gestión? Podemos crear un puesto de asesor ejecutivo. Quiero que Travis Mitchell sea despedido antes de que termine la semana. Travis es nuestro director financiero más competente en años. Abrí mi portátil y giré la pantalla hacia él. La hoja de cálculo mostraba 18 meses de gastos fraudulentos de Travis, restaurantes caros clasificados como reuniones de negocios, viajes personales pagados por la empresa, incluso pagos a un entrenador personal catalogados como desarrollo de liderazgo ejecutivo. Tu director financiero más competente ha robado $400,000 de la empresa en los últimos 2 años. Eso no es competencia, Gregory. Es un delito. Estudió la hoja de cálculo durante largos minutos, su expresión pasando por varias etapas de procesamiento. Negación, luego reconocimiento, luego la calculadora evaluación de cómo minimizar los daños. Esto se puede resolver internamente. Reembolsos, ajustes en las políticas de gastos. Se puede. O se puede resolver públicamente, con una auditoría completa, una investigación criminal y cobertura mediática sobre cómo el director ejecutivo de Pinnacle Corp permitió que sus subordinados saquearan una empresa casi en quiebra. El silencio que siguió solo fue roto por el zumbido del aire acondicionado. Gregory volvió a su silla, pareciendo de repente mucho mayor que sus 55 años. ¿Qué quieres, John? Justicia. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Rebecca, he recibido una extraña llamada de Travis preguntando si realmente representas a Phoenix Capital. ¿Qué está pasando? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Está descubriendo quién soy realmente. Cuando levanté la vista, Gregory me miraba con la expresión de alguien que finalmente comprende la profundidad del agujero en el que se ha metido. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? La adquisición, el momento, todo. No, Gregory. Planeé salvar una empresa con potencial y ganar dinero en el proceso. Lo que pasó el viernes cambió mi estrategia de inversión a largo plazo por un ajuste de cuentas a corto plazo. Cogió su teléfono, dudó un momento y luego marcó. ¿Travis? Necesito que vengas a mi oficina. Ahora mismo. Mientras esperábamos a que llegara Travis, Gregory me miraba como si estuviera viendo un fantasma. El hombre invisible que se había reído de él por estar desempleado, estaba sentado en su silla, controlando su futuro profesional con la misma facilidad con la que controlaba su empresa. Pero Travis Mitchell aún no sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Todavía creía que era el competente director financiero de una empresa próspera, el ejecutivo de éxito que había humillado a un marido desempleado en una elegante cena. En 5 minutos, cuando entrara por esa puerta, descubriría exactamente cuánto había subestimado al hombre al que había llamado fracasado. Y eso solo sería el comienzo de su caída. 3 golpes seguros en la puerta. Travis Mitchell entró en la oficina de Gregory con esa sonrisa arrogante que yo conocía muy bien, la misma que había mostrado el viernes mientras se burlaba de mí. Llevaba un traje azul marino perfectamente planchado, una corbata de seda italiana y un maletín de cuero que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Gregory, pareces tenso. ¿Problemas con los inversores de Singapur?, preguntó Travis, con la voz cargada de la confianza de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Sus ojos se deslizaron casualmente sobre mí, sin reconocerme realmente. Yo solo era el marido desempleado de Rebecca, un detalle irrelevante en su importante jornada laboral. Travis, ¿te acuerdas de John Mitchell, el marido de Rebecca? Claro, el tipo de las inversiones caseras. Travis se rió y extendió una mano condescendiente para saludarme. ¿Qué tal, amigo? ¿Sigues jugando a ser day trader? En realidad, respondí, estrechándole la mano con firmeza, estoy aquí como representante de Phoenix Capital Management. Debes recordarnos, salvamos a esta empresa de la quiebra hace 3 meses. La expresión de Travis cambió sutilmente. La sonrisa permaneció, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera tratando de procesar una información que no encajaba en su visión del mundo. Phoenix Capital, claro, el consorcio de Nueva York. Ustedes realmente nos salvaron.
Pero no entiendo por qué John estaría. Porque yo soy Phoenix Capital Management, Travis. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Travis miró de mí a Gregory, luego volvió a mí, con la mente claramente luchando por procesar lo que acababa de oír. Era como ver un ordenador bloqueándose al intentar ejecutar un programa muy complejo. Eso es imposible, balbuceó. Phoenix Capital es una empresa multimillonaria. Tú solo eres el accionista mayoritario de esta empresa. El 68% de las acciones, para ser exactos. Abrí mi portátil y giré la pantalla para que pudiera ver los documentos oficiales. Certificados de acciones, contratos de adquisición, informes financieros, todo con mi firma, todo con fecha de los últimos 3 meses, todo completamente legal y verificable. Travis se acercó a la pantalla como si estuviera observando una ilusión óptica que pudiera desvanecerse si parpadeaba con suficiente fuerza. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras hojeaba los documentos digitales. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? El cómo es sencillo. Una herencia familiar invertida adecuadamente a lo largo de 8 años. El por qué, me detuve, recordando el viernes, la risa cruel, la palabra desempleado, pronunciada con tanto desprecio. El por qué se convirtió en algo personal cuando decidiste humillarme públicamente. Gregory, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente encontró su voz. Travis, creo que es mejor que te sientes. Pero Travis no estaba escuchando a Gregory. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del portátil, concretamente en la hoja de cálculo que mostraba 18 meses de sus gastos fraudulentos. Cada cena cara, cada viaje personal, cada gasto no autorizado, meticulosamente documentado y clasificado. Tú me estabas investigando. Estaba protegiendo mi inversión. Como accionista mayoritario, tengo el derecho, de hecho, la obligación, de garantizar que los recursos de la empresa se utilicen adecuadamente. Travis se alejó del portátil como si estuviera en llamas. Su arrogancia ejecutiva se estaba disipando rápidamente, sustituida por algo que se parecía mucho al pánico. Mira, John. Señor Michey, si hay algún malentendido sobre mis gastos, podemos resolverlo internamente. Quizás algunos ajustes en los informes. $400,000 en gastos fraudulentos no es un malentendido, Travis. Es un delito. La palabra delito flotó en el aire como una sentencia de muerte. Travis se dejó caer en la silla más cercana, con el rostro completamente pálido. El hombre que me había llamado desempleado estaba descubriendo lo que significaba estar realmente desempleado. Gregory, dijo Travis, con voz ahora desesperada, ¿puedes explicarle que estas son prácticas habituales en el sector? Entretenimiento de clientes, desarrollo de relaciones. Entretenimiento de clientes, repetí, abriendo una nueva pantalla en el portátil. Como esta cuenta de $700 en el restaurante más caro de la ciudad anoche, Travis. El mismo restaurante en el que cenaste con una acompañante que definitivamente no era una cliente potencial. Gregory cerró los ojos como si sintiera que le estaba dando dolor de cabeza. Travis, por favor, dime que no. Puedo explicarlo. No hace falta, le interrumpí. Ya se lo he explicado todo al Consejo de Administración. Esta mañana han recibido un informe completo, junto con una recomendación para la revisión inmediata de todos los puestos ejecutivos. En ese momento sonó el teléfono de Gregory. Miró la pantalla y palideció aún más. Es el presidente del consejo. Contesta, dije con calma. Estoy seguro de que quieren discutir los cambios organizativos que he recomendado. Gregory contestó con manos temblorosas. La conversación duró menos de 5 minutos, pero observar su rostro durante esos minutos fue como ver a un hombre envejecer una década en tiempo real. Travis, dijo Gregory después de colgar, con una voz que apenas superaba el susurro, queda suspendido de inmediato, a la espera de una investigación completa. Seguridad te acompañará fuera del edificio en 20 minutos. Y en cuanto a ti, Gregory, añadí, la junta directiva querría discutir tu conocimiento de las irregularidades de Travis, así como algunas de tus propias decisiones financieras cuestionables. Travis se levantó bruscamente, con las piernas ligeramente temblorosas. John, escucha, sé que las cosas se descontrolaron el viernes. Quizás me pasé con las bromas. Podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo. Empezar de nuevo, sonreí, pero no había calidez alguna en mi expresión. Travis,
Me llamaste desempleado delante de mi esposa y de todo el equipo ejecutivo. Te reíste de la idea de que yo tuviera alguna relevancia en el mundo de los negocios. Sugeriste que hiciera un curso técnico para aprender una profesión real. Cada palabra que repetía lo hacía retroceder un paso más. El depredador se había convertido en presa, y él lo sabía. Pero eso fue. Estaba bromeando. Ya sabes cómo son esas cenas ejecutivas. Todo el mundo hace ese tipo de bromas. Todo el mundo comete también un fraude corporativo de $400,000. En ese momento, 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Gregory debió de llamarlos mientras yo no prestaba atención. Eran profesionales, educados pero firmes, el tipo de presencia que convertía un despido en una escolta de seguridad. Sr. Mitchell, dijo el primer guardia de seguridad, necesitamos que nos acompañe. Espera. Travis se volvió hacia mí por última vez, con auténtica desesperación en su voz. John, por favor. Tengo familia. Una hipoteca. No puedo perderlo todo por unos malentendidos contables. Pensé en el viernes, en Rebecca bajando la mirada avergonzada, en las risas que resonaban en el comedor del hotel. Pensé en 15 años siendo presentado como el marido que aún se estaba encontrando, profesionalmente. Travis, dije, con voz perfectamente tranquila, deberías haber pensado en tu familia antes de robar a la empresa. Deberías haber pensado en las consecuencias antes de humillar públicamente al hombre que controlaba tu futuro profesional. Los guardias de seguridad se acercaron y Travis finalmente comprendió que no había negociación posible. El hombre que había sugerido que me convirtiera en conductor de aplicación estaba siendo escoltado fuera de uno de los edificios corporativos más prestigiosos de la ciudad. Ah, Travis, le llamé cuando llegó a la puerta. Sobre esa sugerencia de que buscara trabajo como conductor de aplicación, quizá ahora deberías considerarlo. La puerta se cerró detrás de él con un clic final que sonó como el fin de una era. Gregory me miraba como si estuviera viendo un fantasma. John, ¿qué quieres de mí? Lo que siempre he querido, Gregory. Respeto. Pero cuando mi teléfono sonó en ese momento, mostrando el nombre Rebecca en la pantalla, supe que la parte más difícil de mi venganza aún estaba por llegar. Porque ganarse el respeto de tus enemigos es fácil en comparación con recuperar el respeto de la persona que amas. La llamada de Rebecca duró solo 2 minutos, pero cada segundo cargaba con el peso de 15 años de matrimonio que se desmoronaban y se reconstruían simultáneamente. John, acabo de ser llamada a la oficina de Gregory. Me lo ha contado todo. Su voz era diferente, sin el tono apologético que yo conocía tan bien. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué dejaste de preguntarlo? El silencio que siguió solo se vio interrumpido por el sonido de Gregory organizando desesperadamente los papeles de su escritorio, preparándose para enfrentarse a la junta directiva que le esperaba en 20 minutos. John, continuó Rebecca, necesito saber mis ascensos, los proyectos importantes. Todos se basaron en tus méritos, la interrumpí. Yo solo me aseguraba de que tuvieras las oportunidades que te merecías. Oportunidades que otras empresas te negaban por prejuicios o políticas internas. Cuando colgué, Gregory me miraba con una expresión que mezclaba respeto y terror. El hombre que había sugerido que yo no estaba al nivel de mi esposa ahora comprendía que había pasado 3 meses negociando con alguien que controlaba no solo su empresa, sino también su futuro profesional. El consejo está esperando, dijo, con una voz que apenas superaba el susurro. Sí. Quieren discutir su sucesión. 2 semanas después, la transformación de Pinnacle Corp era visible incluso desde el exterior del edificio. La placa con el nombre de Travis Mitchell había sido retirada del consejo de administración. Gregory Walsh había dimitido para buscar nuevas oportunidades, aunque todos sabían que su única oportunidad actual era evitar cargos penales cooperando plenamente con la investigación. Rebecca me encontró en mi oficina en casa un jueves por la tarde, con una botella de vino que costaba más que nuestra primera luna de miel. No llamó a la puerta, sino que, por primera vez en años, simplemente entró. Amelia Chen ha sido nombrada nueva directora ejecutiva, anunció, refiriéndose a la antigua directora de operaciones que yo había recomendado al consejo. Es brillante. La primera mujer asiático-americana en dirigir una empresa de la lista Fortune 500 en la región. Se lo merecía desde hacía años. Gregory simplemente nunca quiso reconocerlo. Rebecca se sentó en la silla que Victoria había ocupado durante nuestras reuniones estratégicas, pero esta vez no había tensión en el aire. Solo 2 personas que habían pasado décadas juntas tratando de descubrir cómo reconectarse. John,
Tengo que pedirte perdón. No hace falta. Sí que tengo que hacerlo. Durante 15 años, te presenté como mi marido que aún se estaba descubriendo a sí mismo, como si descubrirse a uno mismo fuera algo negativo. Como si no tener un título corporativo impresionante disminuyera tu valor como persona. Abrió el vino y sirvió 2 copas con la misma precisión con la que preparaba las presentaciones ejecutivas. ¿Sabes lo que descubrí esta semana? Mientras construías un imperio financiero en silencio, también hacías algo que ninguno de mis colegas ejecutivos hizo jamás: me escuchabas. Me escuchabas de verdad. Cuando llegaba a casa frustrada después de reuniones difíciles, no intentabas resolver mis problemas ni me dabas consejos no solicitados. Solo escuchabas. En ese momento sonó el teléfono. El nombre que apareció en la pantalla me hizo sonreír: Travis Mitchell, móvil. «Puedes contestar», dijo Rebecca. «Tengo curiosidad por escuchar». «Hola, Travis». «John, escucha, tío, sé que las cosas se han descontrolado. Sé que me merecía ser despedido. Pero podrías, al menos, no impugnar mi seguro de desempleo. Tengo hijos, tío». La ironía era deliciosa. El hombre que me había sugerido que me hiciera conductor de aplicación ahora suplicaba no perder sus prestaciones básicas por desempleo. «Travis, le has robado $400,000 a la empresa. Tu seguro de desempleo es el menor de tus problemas. John, por favor. Buena suerte con todo, Travis. Espero que encuentres una carrera que se adapte a tus habilidades reales». Colgué y me encontré con Rebecca mirándome con una expresión que no veía desde hacía años. Era admiración genuina, no del tipo forzado que mostraba en las cenas corporativas. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Sinceramente, aliviado. Durante 15 años, supe que tenía capacidades que nadie reconocía. No porque necesitara la validación externa, sino porque es frustrante que las personas que amas te subestimen». 3 meses después, Phoenix Capital Management anunció públicamente su primera gran adquisición, una empresa emergente de tecnología limpia que prometía revolucionar el almacenamiento de energía solar. La noticia ocupó la primera página de la sección de negocios de los periódicos locales. La fotografía me mostraba en la oficina de Pinnacle Corp, ahora como presidente del consejo, firmando documentos junto a Amelia Chen. Rebecca también aparecía en la foto, no como esposa de, sino como directora de estrategia corporativa, un puesto que había conseguido por méritos propios. Travis Mitchell no apareció en ninguna noticia. Según fuentes fiables, se había mudado a otro estado, donde trabajaba en ventas para una compañía de seguros. De vez en cuando, antiguos compañeros comentaban cómo su arrogancia finalmente se había topado con la realidad. Gregory Walls había encontrado trabajo como consultor independiente, ganando en un año lo que solía ganar en un trimestre. Su esposa tuvo que vender el yate que tanto le gustaba exhibir en eventos sociales. Pero la venganza más dulce no estaba en su caída, sino en mi propia transformación. Durante 15 años, me había definido en relación con los demás: el marido de Rebecca, el inversor invisible, el hombre al que nadie tomaba en serio. Ahora, por primera vez desde mi juventud, era simplemente John Mitchell, un hombre que había construido algo significativo con sus propias manos y su propia mente. Rebecca y yo renovamos nuestros votos en una pequeña ceremonia, solo con la familia más cercana. Durante nuestra segunda luna de miel, ella me dijo algo que guardé en mi corazón. «John, tú no has cambiado. Solo has dejado de esconderte». Si esta historia de cambio radical y reconocimiento te ha emocionado, considera suscribirte al canal. Tenemos docenas de historias sobre personas que fueron subestimadas, humilladas y luego demostraron su verdadero valor. Porque a veces, la mayor victoria no es destruir a tus enemigos, sino simplemente revelar quién ha sido siempre bajo las limitadas expectativas de los demás. Travis Mitchell me llamó desempleado en una cena elegante, riéndose de la idea de que yo pudiera tener alguna relevancia en el mundo de los negocios. Hoy en día, él trabaja respondiendo a anuncios clasificados mientras yo construyo el futuro de la energía renovable. La diferencia entre nosotros nunca fue el talento o la oportunidad. Simplemente, él confundió hacer ruido con marcar la diferencia. Y al final, la diferencia es lo único que importa.